Bueno, nosotros somos el equipo número 2, está conformado por Angélica, Arturo, Ismael, Natsieli, Elena y una servidora Jocelyn, y nuestro tema va a ser espondilolistesis. Como tal, este va a ser lo que es un deslizamiento de una vértebra con respecto a otra y va a afectar aproximadamente a lo que es el 5% de la población. Hay que tener en cuenta que tiene una mayor frecuencia lo que es en las vértebras L4 y L5. Y la mayoría de las espondilolistesis van a ser anterolistesis, o sea, quiere decir que se van a deslizar hacia adelante. Ok, continuamos con su clasificación. Esta enfermedad tiene la peculiaridad en que tiene diferentes fases. Bueno, estas fases van a ser dependiendo de la severidad, el cual se va a dividir del primero al quinto lugar. La primera instancia de listesis corresponde a un deslizamiento del cuerpo vertebral menor del 25% de la longitud de la placa motora. Los otros grados son cada vez más graves, hasta que la quinta o la espondiloliptosis, que corresponde a un deslizamiento total de toda la base de la vértebra a una posición por delante de la vértebra inferior. Como lo mencioné, esta se va a clasificar y aquí lo vamos a dividir en dos tipos. La número 1, que es según el porcentaje de desplazamiento, se va a valorar con respecto a la posición del sacro. El grado 1 tiene un desplazamiento menor al 25%. El grado 2 tiene un desplazamiento del 25 al 50%. El grado 3, un desplazamiento del 50 al 75%. Y el grado 4 sería un desplazamiento del 75 al 99%. Si fuera un 100%, el cuerpo vertebral caería y pasa a llamarse espondiloliptosis grado 5. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la causa del desplazamiento. La primera causa puede ser por displasias, va a existir vértebra desde el nacimiento. Esta va a ser más frecuente en niños y en adolescentes y sobre todo en el sexo femenino. La vértebra se va a desplazar hacia atrás y aunque no haya una lisis o una ruptura. La otra causa es frecuente y es desconocida. Esta va a producir una solución a la continuidad que va a ser la espondilosis y va a ser producida por fractura. La otra causa es la degenerativa. Esta va a ser una inestabilidad sedimentaria a la larga evolución y va a estar acompañada por una espondiloartrosis lumbar. Otra causa sería posquirúrgica. Esta se da en pacientes que han sido sometidos a alguna intervención quirúrgica y se produce un deslizamiento de la vértebra. Otra sería postraumáticas, que es posterior a un traumatismo grave. La espondilolistesis aparece como un fenómeno secundario a o no consolidan bien. Va a ser más frecuente en adultos jóvenes. Y otra causa sería la patológica, que esta sería secundarias a enfermedades óseas generalizadas, las cuales van a provocar un fallo en el soporte óseo. Muy bien, yo voy a hablar sobre los tipos de espondilolistesis. Tenemos la degenerativa. Esta se va a derivar generalmente de la artritis de la articulación. Va a hacer que pierda relación entre las vértebras. Va a afectar principalmente a las mujeres y las que son mayores a 50 años. También puede ser causada por una intervención o una complicación de esta. La espondilolistesis se caracteriza por un canal degenerativo espinal y por un conflicto de raíces. En cuanto al quirúrgico, bueno, la intervención se indica en grados moderados en los cuales no hay mejoría tras realizar un tratamiento conservador, por lo cual se recurre pues a corregir la espondilolistesis fijando pues material de osteosíntesis o tornillos, instrumentos CD que
unos fijadores internos, la reposición de la vértebra se va a deslizar y por último la descompresión de las raíces nerviosas. Espocondiliosis. Es la interrupción de la continuidad del istmo y que une a los procesos de hueso a la columna vertebral y queda separada la apófisis articular del cuerpo. Se origina lentamente en pacientes genéticamente predispuestos alrededor de 6 años durante el desarrollo y se estabiliza en los adultos que no sufren ningún cambio. Puede ocurrir después de microtraumatismos repetitivos, que es el estrés, en el istmo que no se consolidará con el tiempo. En algunos casos se inicia un proceso de curación que une el istmo, pero las vértebras se alargan y se trasladan hacia adelante, que solo se adhieren a un lado. Continuando, vamos a hablar sobre las causas. Aquí lo vamos a dividir en dos fases, en los niños y en los adultos. En los niños, la espondilolistesis generalmente va a ocurrir entre el quinto hueso de la espalda baja, estamos hablando de la vértebra lumbar, y el primer hueso de lo que es el área del sacro, en el área del pelvis. Esto a menudo se debe a una anomalía congénita en esa área de la columna o una lesión repentina. Esas serían las dos principales causas en los niños. En los adultos, esta causa es aún más común porque es un desgaste anormal del cartílago y los huesos, como lo que es la artritis. Esta afección se va a producir principalmente en las personas que son mayores a 50 años. Esta enfermedad va a ser más común en mujeres que en los hombres. Posibles complicaciones. Si se produce demasiado movimiento, los huesos pueden comenzar a ejercer presión sobre los nervios. La cirugía puede ser necesaria para corregir la afección. Otras complicaciones pueden incluir dolor de espalda prolongado, infección, daño permanente o temporal en las raíces de los nervios raquídeos, que puede causar cambios en la sensibilidad, debilidad o parálisis de las piernas, dificultad para controlar los intestinos o la vejiga, artritis que se desarrolla sobre el nivel de deslizamiento. Para continuar, vamos a hablar sobre qué son las pruebas y los exámenes, y se van a dividir en tres. Como tal, el FT o el proveedor de lo que es la atención médica lo vamos a tener que examinar y se le va a palpar lo que es la columna. Se le va a pedir al paciente que levante la pierna y va a estar estirada enfrente de él. Si el movimiento da activo o da positivo, esto puede ser molesto o doloroso y puede indicar que pues sí da la espondilolistesis. El siguiente es la radiografía de la columna y va a mostrar como tal si la vértebra va a estar fuera de su lugar o en este caso fracturada. Y por último puede ser lo que es una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la columna. En esta van a mostrar si puede haber un estrechamiento en el canal de la vértebra, canal vertebral. Bien, siguiendo es los síntomas, que es dolor lumbar, dolor radicular, hernia discal, que es muy rara a la vez, la lumbocrolalgia, alteraciones de los reflejos, la marcha Sugeil, que es la flexión de cadera y rodillas, una contractura de la musculatura isquiotibial y el aumento de la lordosis lumbar, favoreciendo la listesis, que es el desplazamiento, y el sillamiento. El tratamiento. En cuanto a un tratamiento, el conservador consiste en reforzar la musculatura abdominal, realizar un aprendizaje postural, normalizar el tono muscular y evitar actividades deportivas que pueden ser contraproducentes. Todo esto con el fin de estabilizar el raquis lumbar. En cuanto al tratamiento conservador, es preferible evitar la operación, ya que si la espondilosis no es grave, los resultados pueden ser excelentes. Los ejercicios de gimnasia y el fortalecimiento de los abdominales y paravertebrales dan mayor estabilidad a la columna lumbar, y a largo plazo el disco subyacente de la espondilolistesis se degenera y esta va disminuyendo gradualmente hasta desaparecer y llega a tocarse las dos vértebras con la consiguiente osificación.
Ahora, la acción del fisioterapeuta va a ser valorar mediante exploraciones más enfocadas a la flexibilidad de la zona lumbar. Y aquí tenemos lo que es el test de Schober parcial. Y más abajito tenemos aquí una imagen que nos muestra la medición de la columna, de la flexibilidad de la columna lumbar. Lo podemos clasificar el tratamiento en dos periodos. Por un lado, lo abordaremos por la fase inflamatoria y por otro, al inicio del brote. También, pues, lo que uno necesita poner mayor atención es cuando el paciente se encuentra en la fase inflamatoria, que es donde nos centraremos a reducir el dolor y la inflamación y vamos a recurrir al proceso de reposo controlado para poder disminuir la inflamación y evitar la rigidez. Se puede hacer desde una posición cómoda para el paciente, como es el decúbito, y debe ser sobre una superficie completamente plana. Y después, antes y después de que despierte o se vaya a acostar, debe probar 20 minutos en posición de cúbito prono. Y bueno, se comenzará con periodos cortos de 5 minutos y lo irá aumentando según lo vaya tolerando el paciente, y al igual que la cama que debe tener este paciente debe ser firme, sin sin algún tipo de comba o algún tipo de amoldadura que lastime más al paciente. Es un tipo de camas especiales y durante estos periodos de reposo será conveniente aplicar calor local para alentar la conducción y entrenar y concientizar al paciente la importancia de los ejercicios respiratorios. Estos van a ser ejercicios de reeducación diafragmática y de ventilación costal y se pueden combinar con movilizaciones activo-asistidas de las extremidades y de la columna cervical. Igual se puede plantear la posibilidad de realizar ejercicios isométricos y estos habrá que realizarlos a pocas repeticiones para evitar pues un agravamiento del periodo inflamatorio, y esto será adaptado según a la condición del paciente. Y en el periodo no inflamatorio vamos a insistir con técnicas de termoterapia, incluyendo técnicas por convección, por ejemplo, infrarrojos, láser, y por conversión, onda corta y microondas. La aplicación de electroterapia de baja y media frecuencia, esto va a ofrecer buenos resultados como una medida o una oportunidad analgésica para el paciente. Y esto va a ser durante cierto periodo, insistiendo en su correcta aplicación y pues más que nada para ayudar al paciente a que pues se sienta mucho mejor. Y, y pues cambiándole a la siguiente. En tratamiento quirúrgico pues vamos a ver si este dolor es muy fuerte, se va a realizar una intervención pues quirúrgica, y va a ser pues mediante la fusión de la estabilización de las vértebras por medio de síntesis, entre ellas osteosíntesis. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y pues espero les haya gustado y le hayan entendido.